Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Banco de la República subió sus tasas de interés al 12% para frenar la inflación. La Junta Directiva espera que los precios empiecen a ceder a partir del primer trimestre del 2023. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro escogió hoy a los primeros 7 voceros de paz que quedarán en libertad para que trabajen en procesos de reconciliación con organizaciones sociales. Son 5 hombres y 2 mujeres que estaban detenidos por diversos delitos cometidos durante las protestas sociales que paralizaron el país durante semanas el año pasado. Los 7 voceros son jóvenes, campesinos, artistas y estudiantes universitarios que no están inmersos en delitos de lesa humanidad, explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los alcaldes de ciudades capitales acordaron un aumento del 12,53% en las tarifas de transporte público para el próximo año. Los mandatarios reunidos en Asocapitales tuvieron en cuenta la inflación a noviembre para reajustar estas tarifas. El incremento será inferior al 16% del salario mínimo. En Bogotá, la Secretaría de Movilidad no ha confirmado el valor de la tarifa para el próximo año, pero de mantenerse el 12,53%, el pasaje en Transmilenio quedaría en 2.900 pesos y el del SITP en más de 2.750. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Convulsión en Perú. 20 muertos y más de 400 detenidos. Las protestas no cesan y el Congreso rechazó el anticipo de elecciones. Miles de turistas atrapados en la crisis de Perú piden ayuda para retornar a sus países. Rusia lanza megabombardeos contra Ucrania. Decenas de misiles impactan nuevamente en la infraestructura del país. Alarma en China. La nueva ola de COVID-19 podría matar a 1,5 millones de personas más. Otro tiroteo en escuela de Estados Unidos deja 4 heridos. Twitter suspende cuentas de media docena de periodistas de medios internacionales y las redes estallan contra Elon Musk. Explota en Berlín el acuario cilíndrico más grande del mundo. Tenía más de 1.500 peces. Varias personas heridas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Aumentó a 20 la cifra de personas muertas en esta semana de violentas manifestaciones en Perú, lo que desató que 2 ministros del gabinete de la nueva presidenta, Dina Boluarte, renunciaran. Además, el Congreso peruano rechazó el adelanto de elecciones presidenciales. Luego de 7 días de enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes que protestan en contra del Congreso de la República de Perú y a favor del adelanto de elecciones, ya se han reportado un total de 18 personas fallecidas y más de 400 heridos. De acuerdo con las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, 12 personas fallecieron en las manifestaciones, pero 6 fueron víctimas por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de vías. Hasta el momento, Ayacucho se convierte en la región con el número mayor de muertos. Ante las protestas, el gobierno de Dina Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. Tras las violentas protestas, los ministros de Educación y Cultura presentaron sus renuncias a la presidenta Dina Boluarte al indicar que el fallecimiento de peruanos hace insostenible su presencia en este gobierno. Además, el Parlamento del Perú rechazó el proyecto de adelanto de elecciones generales. La propuesta para adelantar los comicios de abril de 2026 a diciembre de 2023 necesita 87 votos para prosperar, pero obtuvo 49 a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. Cabe resaltar que el juez Juan Carlos Chicley dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, ya que consideró que el exmandatario podría fugarse si es liberado, mientras avanza la investigación en su contra. Castillo está acusado de rebelión y conspiración por ordenar la disolución del Congreso y el reordenamiento de la rama judicial. Ahora tendrá que esperar en la cárcel hasta que termine su proceso. Y unos 5.000 turistas, incluidos varios colombianos, están varados en Perú debido a la ola de protestas que sacuden al país y que han bloqueado importantes carreteras de la nación andina.
La crisis sin precedentes que afronta Perú y las manifestaciones en reclamo de la liberación del destituido presidente Pedro Castillo y el adelanto de elecciones tomó por sorpresa a miles de turistas que no han podido regresar a sus países de origen debido al bloqueo de carreteras y el cierre de aeropuertos. Según se ha informado, hay unos 5.000 turistas varados en la ciudad de Cusco, quienes están en sus hoteles a la espera de que se puedan reactivar los vuelos. Mientras tanto, en Machu Picchu, unos 200 turistas, principalmente norteamericanos y europeos, caminaron por unos 30 kilómetros de vía férrea para poder acceder a una conexión hacia Cusco. Unos 70 colombianos también se encuentran varados en Perú y ya piden ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores para regresar a territorio nacional. En otros temas, Rusia lanzó una oleada de bombardeos para devastar la infraestructura energética de Ucrania, lo que dejó a millones de personas sin electricidad y sin calefacción. Los ataques contra las infraestructuras energéticas hacen parte de la nueva estrategia rusa para intentar doblegar a los ucranianos tras las importantes derrotas que sufrió Moscú en el campo de batalla en los últimos meses. De hecho, el Kremlin lanzó una nueva oleada masiva de bombardeos lanzados contra varias localidades estratégicas que provocaron graves interrupciones en el suministro de agua y cortes de electricidad en varias ciudades del país. Mientras las autoridades reportaron 2 muertos. Solo en Kiev, Rusia lanzó unos 40 misiles y de hecho en la capital ucraniana se anunció que el servicio de metro quedaría interrumpido durante todo el día debido a los daños en el sistema energético. Y la ofensiva ya deja a millones de ucranianos sin luz ni calefacción en un momento en el que el invierno arrecia con temperaturas bajo cero. China puede sufrir hasta 1,5 millones de muertes por el nuevo brote de COVID-19. Las autoridades de China hacen caso a una medida urgida por expertos hace semanas. Ofrecerán una segunda dosis de refuerzo de COVID-19 a determinados grupos que habían recibido la primera vacuna de refuerzo hacía más de 6 meses, ya que advierten que la cifra de muertes podría alcanzar el 1.000.000 si no se amplía la protección inmunitaria. Los grupos destinatarios son las personas con alto riesgo de infección, los ancianos de más de 60 años, las personas con graves problemas de salud subyacentes y las personas con baja inmunidad. Aunque la mayor parte de la población china está vacunada, millones de ancianos no han recibido una dosis de refuerzo de las vacunas nacionales. Un tiroteo en las afueras de la escuela secundaria Benito Juárez, en el suroeste del centro de Chicago, dejó una persona muerta y otras 3 heridas. Según las autoridades, uno de los jóvenes de 16 años fue declarado muerto en el lugar. Los otros adolescentes fueron transportados a un hospital del área. Las ventas minoristas cayeron más de lo esperado en noviembre en Estados Unidos, impulsadas principalmente por los automóviles y el sector de la construcción. Los analistas esperaban una caída de 0,1% en noviembre, pero el importe total del gasto rozó los 700.000 millones de dólares, un descenso de 0,6% con respecto al mes anterior. Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas que hicieron comentarios sobre Elon Musk en esa red social. Reporteros del New York Times, de CNN, del Washington Post se encuentran entre los que vieron bloqueadas sus cuentas y por su parte la Unión Europea advirtió al empresario Elon Musk de posibles sanciones para Twitter debido a ese tipo de vetos. Al menos 16 muertos y 17 desaparecidos dejó una luz de tierra en Malasia. Entre los fallecidos se encuentra un menor de 5 años. El alud de tierra se registró en el campamento turístico de Malasia, situado en una granja ecológica a las afueras de la capital, Kuala Lumpur. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, documentó detenciones arbitrarias de 225 personas en Nicaragua debido a sus posiciones políticas y a las críticas que le hicieron al gobierno. El alto comisionado austriaco pidió al presidente Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas esas personas detenidas y denunció ante el Consejo las detenciones sistemáticas de familiares de opositores políticos y de disidentes. Al menos 2 personas heridas dejó la explosión del mayor acuario cilíndrico del mundo que se encontraba en un importante hotel de Berlín, el Aquadome.
de 16 metros de altura por 11 de diámetro explotó durante la madrugada por motivos desconocidos, vertiendo hacia el exterior 1 millón de litros de agua salada y los más de 1.500 peces tropicales que albergaba. Además, se llevó por delante el mobiliario del hotel y destrozó varios de los comercios que se encontraban en la planta baja del lugar. Un incendio en un edificio de Francia dejó 10 personas muertas, entre ellas 5 menores de edad. El siniestro se produjo en horas de la madrugada en Lyon, donde 170 bomberos se movilizaron para extinguir las llamas. Se desconocen por ahora las causas de este siniestro, sobre las que ya se ha abierto una investigación. Roma presentó su nuevo árbol de Navidad con iluminación sostenible. Roma presentó su segundo árbol de Navidad ecológico y de bajo impacto, ya que la ciudad instaló un abeto en la Plaza Campidoglio. El árbol de 6 metros, impulsado por 6 bicicletas conectadas a un generador de energía, iluminará el Ayuntamiento de Roma y su plaza hasta el 6 de enero. Durante la inauguración, el alcalde de Roma, la presidenta del ayuntamiento, así como varios concejales y ciudadanos, montaron en bicicleta para iluminar el árbol. La medida del ayuntamiento surgió como una forma de ahorrar ante las altas facturas de luz y como una manera de concientizar a la ciudadanía. Marvel, un nuevo robot cuadrúpedo, ha batido el récord de velocidad trepando paredes y techos. Como si del hombre araña se tratara, el pequeño robot de 4 patas llamado Marvel es capaz de trepar por paredes y techos de hierro sin ninguna dificultad. Sus pies magnéticos le permiten sortear obstáculos y ser más ágil y rápido que ningún desarrollo robótico similar hasta la fecha. Puede moverse con agilidad no solo en terreno llano, sino también en paredes verticales y techos de materiales ferromagnéticos. Sus capacidades permiten expandir el espacio de trabajo operativo del robot y acercarse a lugares difíciles o peligrosos para los humanos. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor doctor Alfonso Prada, ministro del Interior. Si ustedes no vieron la entrevista de anoche, el asunto es este. Estamos hablando con el ministro sobre la imposición de la lista cerrada para las elecciones parlamentarias. Conversaba con el ministro, y en eso estamos ahora, sobre si eso no es la resurrección del bolígrafo. Y el ministro decía anoche que no. Y entonces yo le preguntaba si eso impone la democratización interna de los partidos. Ahí estamos. Esa es la pregunta, señor ministro. Gracias, Yamil, nuevamente por la invitación el día de hoy. Ayer terminé en punta diciéndole no han leído completa la reforma, porque la misma reforma constitucional le ordena al Ministerio del Interior que en 3 meses posteriores a la promulgación de la reforma presente un proyecto de ley estatutaria en el que regule la democratización interna de los partidos y le da 1 año a los partidos voluntariamente para que adopten en sus estatutos mecanismos democráticos para la selección de candidatos en listas cerradas, so pena de que si no los democratizan pierden la investidura, oígamelo bien, pierden la personería jurídica, pierden la personería jurídica. O sea, el tema es en serio, no es un tema menor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Básicamente democratizar la forma como van a integrar la lista. ¿Cómo? Bueno, hemos ofrecido una alternativa que se da ya dentro de la reforma y tendríamos que reglamentarla. Las consultas populares de los partidos con sus afiliados y sus militantes. La creación de los registros de militantes y de afiliados se lleva a la organización electoral y se les puede convocar en todo el país a que puedan votar en la integración. Segundo, Yamil, si hay democratización interna en los partidos, lo que estamos es rompiendo el regreso y con mandato constitucional al bolígrafo de una persona que se sentía o era dueña del partido y hacía la lista primero, segundo y tercero. Entonces, ya eso se acaba. 1, porque hay paridad, ya no puede hacerla arbitrariamente. La mitad tienen que ser mujeres. 2, tiene que ser con alternancia, una mujer, un hombre, una mujer. Mire cómo se va cerrando. Cremallera. Se va cerrando, cremallera. Y 3, tiene que haber un mecanismo democrático para saber quién es el primero, la segunda, el tercero, la cuarta. Y ese mecanismo democrático es una consulta primaria como las que hay en Estados Unidos. Aquí vamos a tener elecciones primarias. Pregunta,
no hay consultas populares, habrá que inventárnoslas. No, ya hay consultas populares partidarias. Usted sabe que para escoger un candidato presidencial hacemos una consulta popular entre los candidatos de ese partido o de coaliciones de partido. Pues bien, va a haber ese mismo tipo de elecciones, va a haber para integrar las listas de Congreso de la República en listas cerradas, en forma democrática. Pero mire, ministro, usted tiene bien claro, y el país también, que los dos partidos tradicionales de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, están en crisis. Es decir, digamos, la fuerza que antes tenía, la fuerza bipartidista que existía en Colombia, se acabó. Lo que hay ahora es, como usted bien lo dijo hace un momento, 20 y pico de partidos 28 pequeños y coaliciones y movimientos cívicos, ciudadanos, de derechos humanos. Aparecen etcétera. muchos en cada elección. Esta reforma no vuelve a fortalecer los partidos. Pues es que este sistema político colombiano es un sistema que se fundamenta en partidos políticos y quienes logran llegar al Congreso obtienen personería jurídica. La Corte Constitucional ordenó la creación de nuevos partidos o el reconocimiento que habían sido extinguidos en el marco de la violencia y el conflicto colombiano, y ahí creó más partidos. Se acaba de escindir un partido, ADA, y se ha creado la nueva Fuerza de la Paz hace menos de 15 días. Estamos creando y creando partidos, y la pregunta es, un régimen de 28, tuvimos un régimen constitucional en el 91 que llevó a 75 partidos. Vamos en el mismo camino, y una democracia sin partidos sólidos no funciona adecuadamente, porque no hay interlocución política entre las ramas y entre el Congreso y el Ejecutivo. Si usted tiene que, para hacer un consenso, negociar con 90 partidos, con 80 partidos, con 30 partidos, no, en Estados Unidos hay republicanos y demócratas. Y con ellos se concerta. Pero no vamos para un régimen bipartidista, eso ya lo superamos. Pero tampoco para un régimen donde haya 100 partidos. Sí, pero digo, sí es un fortalecimiento a los partidos liberal y conservador. No. Al contrario, mire quién ganó con una lista cerrada las elecciones que acaban de pasar. Las minorías. Ganó el pacto histórico con Gustavo Petro a la cabeza. Y eso es una prueba de que la lista cerrada, permitió ser una oferta mucho más atractiva al elector. ¿Por qué? Porque tenía mitad mujeres, mitad hombres, tenía gente muy, muy joven y además indígenas, campesinos, afrocolombianos. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Liberal y el Partido Conservador, en mi opinión, para fortalecerse. No se fortalecen con esta reforma. No, lo que los obliga es a democratizarse y modernizarse en la oferta electoral. Va a tener que representar al país de verdad el partido, no el liberalismo y el conservatismo. El partido que sea va a tener que entender que el país cambió y que las regiones, las poblaciones, las mujeres tienen derecho a estar representando al pueblo colombiano. Es que antes era un privilegio, antes y prácticamente ahora, las mayorías se sienten así en las corporaciones, un privilegio de hombres. ¿Y sabe de dónde viene eso? Claro, pero ya déjeme terminar con esto. Eso viene de que solo hombres podían aspirar en el siglo XIX a ser elegidos democráticamente. Esto es reciente realmente, que la mujer desde el 57 comienza a tener voto apenas. No, pero digo, antes de entrar a este tema, quiero terminar el tema de los partidos. ¿Por qué razón el presidente Petro, que no fue elegido por partidos, sino por un movimiento, está ahora promoviendo una reforma que, quiéralo o no usted, robustece los partidos? No, claramente, Yamid. Gustavo Petro fue elegido por una coalición de partidos que se coaligó en un frente que se llama el Pacto Histórico. Son 5 o 6 partidos. Ahí está la Unión Patriótica, etc. Sí. Está el Polo Democrático, que ha sido un partido, ya es histórico en Colombia. Ahí hay unos partidos. Incluso se contempla la posibilidad de que se fusionen partidos pequeños para que sean partidos más fuertes, más influyentes, democráticamente más poderosos. Aquí no es un problema simplemente de favorecer a unos u otros. No sabemos exactamente qué va a pasar con este sistema. Lo que sí sabemos que pasa es que se profundiza la democracia y se amplía la representación de la mujer, de los indígenas, de las regiones. Aquí lo que está haciendo Gustavo Petro impulsando esta reforma es profundizando la democracia colombiana. ¿A quién le conviene? Únicamente a los partidos que se democraticen y se modernicen. El resto va a desaparecer, seguramente, pero no producto de la reforma, sino producto de que no se modernizan. ¿Usted consultó a los partidos, a los dirigentes de los partidos sobre esta reforma? Mire, Yamid, el último debate en la Cámara, en la plenaria, donde se votó antes de la conciliación,
Fueron 3 sesiones, fueron la última sesión 12 horas, 40 intervenciones para cada artículo. Hay una consulta exacerbada. Claro, yo hice reuniones de ponentes, de partidos, consultamos mucho la reforma, pero estamos en el 4º debate aprobado. La primera vuelta son 4 debates, le faltan 4 debates. Me he comprometido con el Congreso a convocarlos en el Ministerio para que los presidentes de los partidos y los voceros en el Congreso sigamos estudiando y opinando. Aquí no se trata de imponerle a nadie. Yo respeto todas las críticas que hay y quiero escucharlas a profundidad. Y el presidente me ha indicado que debo escucharlas a profundidad e incluso seguramente va a participar en algunas de las deliberaciones hacia adelante de la reforma política personalmente, como lo hizo en la reforma tributaria, en la paz total. Él directamente interviene, se reúne con congresistas y da su opinión. Escucha, una reunión con él es de horas porque lo controvierte y le encanta el sistema democrático deliberativo. Así que vamos a consultar mucho y nos quedan 4 debates. En marzo arranca el 5º debate que va hasta a junio del año entrante. Luego tenemos mucho tiempo todavía para deliberar y consultar y lo vamos a hacer. Nuestra actitud de gobierno es escuchar. Lo que yo dije hace un momento, en lo que yo dije tengo razón, es decir, que si se aprueba la reforma en segunda vuelta y es ya constitución, la gente no votará por un candidato, sino por un partido. Por un partido, por una ideología, por una lista cerrada, paritaria, por una lista con mujeres, con indígenas. Va a ser una política mucho más pluralista y moderna, así es. ¿Cómo hará usted o cómo harán los partidos que vayan con lista cerrada para conformar la lista? Es decir, no solamente de la cabeza de lista, sino los demás integrantes. A través de consultas democráticas, y para eso le mencionaba a Yamid, vamos a presentar un proyecto de ley estatutaria, inmediatamente se apruebe. Imponiendo eso. Reglamentando el mecanismo democrático, de acuerdo. No, lo impone la Constitución. Se acaba el bolígrafo y toda decisión de un partido tiene que ser consultada a sus bases, consultada al pueblo colombiano para que se ordene la lista. Ahora sí, doctor Prada, hábleme un poco de cómo van a financiar. Bueno, la norma que fue aprobada finalmente después de los 4 debates es que la financiación será 100% pública. ¿En qué consiste eso? Que el Estado aporta, ya hoy los aporta a través del sistema de reposición electoral. Aquí sería a través del sistema del anticipo y seguramente de reposición al final. Paga exactamente lo que valga la campaña. ¿Toda? Paga toda la campaña, 100% pública. ¿Qué significa eso? Se elimina la plata de la mafia. Se prohíbe en la reforma constitucional el recibo de plata en efectivo que tanto daño hace a la política, porque ahí viene la plata o de la contratación pública, del clientelismo y de la corrupción pública, o de la mafia, del narcotráfico que compra a los candidatos y les paga. Ahora tiene que haber, ya no va a haber 100 contabilidades en una lista al Senado de 100 personas, 100 contabilidades, 100 ingresos diferentes. Hay uno solo, con una cuenta, con una contabilidad, con una auditoría, nos va a permitir auditar de verdad las 20 campañas que se presenten, no las 1000 campañas que se presenten o 2000 candidatos en una misma elección. Esto se ordenó financieramente y se ordena en una gran lucha contra la corrupción. Pero entonces, este es otro efecto importante de la reforma. Ministro, la empresa privada que muchas veces tiene interés en financiar una campaña. No aporta. ¿No importa qué? No aporta. ¿No puede ya? No importa, no aporta. ¿Ya no puede? No, aquí hay un mecanismo para que los privados aporten. Solamente podrían aportar a los partidos directamente, no a los candidatos. Nadie puede recaudar dinero diferente al partido. Pero las campañas son diferentes, digamos, el sostenimiento del partido a la campaña política, que es donde llega la plata de la mafia para comprar y cooptar congresistas o concejales o diputados. Es 100% pública y no pueden recibir plata de particulares, y eso hace que se elimine la posibilidad de la corrupción. Entonces, señor ministro, las visitas que usted mismo debió hacer, no sé, cuando era parlamentario, y las visitas que tradicionalmente hacían todos los candidatos a ser miembros del Congreso a diferentes empresas privadas para pedir apoyo económico, eso ya no existe. ¿Por qué no va a existir y ya no es necesario, Yamid? Porque va a depender de los votos que saque. Así que se dedica a escribir un buen programa,
a hacer una buena lista democráticamente hecha y a ganar electoralmente para que pueda tener reposición electoral efectivamente. Oye. Todo ese tiempo que le gastaba a ir de empresa en empresa privada para ver cómo recoge plata o cómo hacía contactos de mafia para que le pudieran financiar, desaparecen, o por lo menos con esta reforma comenzamos una revolución en las costumbres políticas en la ¿Y financiación. cómo va a ser el gobierno, señor ministro, para financiar la campaña de 400 y pico de parlamentarios? ¿Cómo harán, señor ministro, para financiar las campañas? Bueno, ya las campañas las está financiando mayoritariamente el Estado colombiano a través del sistema de reposición, pero ¿cuántas campañas financia? 1000. Todos los candidatos presentan sus cuenticas y ahí se les reponen los votos. Sí. Ahora se disminuye a 20 campañas. Ya no tienen que financiar 1000, sino las campañas de los partidos que finalmente se coaliguen o presenten sus listas. Luego la financiación se ordena, va a ser mucho más barato porque usted no tiene a 100 personas gastando plata por doquier y haciendo publicidad diferente y contratando publicistas diferentes y propaganda en los medios diferentes, sino que va a haber campañas centralizadas, organizadas. La política va a ser mucho más austera porque se concentra en listas cerradas. Mejor dicho, señor ministro, termina en Colombia la elección unipersonal. Exacto. Y ahora será elección de partido. Así es. Listas cerradas, paritarias y con alternación, financiadas por el Estado y definidas democráticamente. Esa es la figura. Ya en estos 2 días la hemos podido explicar completa, pero esa es la figura. Acaba usted con, digamos, con los caciques, Sí, con los manzanillos también. y con el bolígrafo también, ¿o no? Sobre todo con el bolígrafo. Se democratiza la política en A través de Colombia. la democratización. Bueno, ¿cómo le fue en este año, señor ministro? Bueno, en este año completo, pues en la primera parte nos dedicamos a apoyar al presidente Petro para que ganara las elecciones y en esta segunda parte como ministro de Interior a sacar la agenda legislativa que es mi tarea, entre otras, es mi tarea encomendada por el presidente de la República. Balance legislativo, estoy orgulloso de la coalición mayoritaria, del comportamiento del Congreso, de la permanente orientación del presidente y la vicepresidenta que también colabora enormemente en esta legislatura. Hemos sacado 19 leyes y reformas constitucionales, 19 normas jurídicas, es un récord. En este primer semestre del gobierno anterior sacaron 6, nosotros sacamos 19. ¿Usted cree que en esta primera parte del gobierno del presidente Petro hubo más presidenta que gabinete o más gabinete que presidente? Uy, no, es que Gustavo Petro es un fenómeno histórico realmente por el liderazgo que ejerce tan fuerte, como la forma como fue elegido. Esto es un mensaje para los jóvenes. Gustavo Petro fue elegido sin un solo puesto, sin un solo contrato, sin clientela, sin nada, en la oposición eternamente, porque siempre estuvo en la oposición. Y el país fue viendo consistencia, un proyecto político. Y hoy cuando su proyecto político es la paz total, la seguridad humana, que es la seguridad integral, no solamente policial, militar, sino la seguridad en salud, en bienestar, en dignidad, Gustavo Petro se fue convirtiendo en una alternativa democrática y popular muy importante. Yo creo que hoy él como presidente es mucho más fuerte incluso que el gobierno, pero es un hombre demócrata que nos da juego a todos quienes estamos allí para que trabajemos duro y cumplamos nuestro papel. De tal manera que es un equipo básicamente orientado por Gustavo Petro. El presidente Petro fue parlamentario de protesta y fue un dirigente de protesta y ha sido permanentemente, digamos, un líder de protesta. ¿Qué piensa usted de la primera línea? Hombre, yo soy, al igual que Gustavo Petro, toda mi vida he defendido el derecho a la libertad de expresión, porque eso es la dignidad de la existencia humana, poder decir lo que uno piensa en la casa, en la política, en el colegio, donde sea. Si usted recuerda la protesta como se dio en el año 19, en el año 20, en el año 21, hubo una protesta producto de la pandemia por el hambre. Los jóvenes estaban sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de trabajar, viendo a sus familias morirse de hambre. Salió la gente a protestar y yo respeto enormemente esa protesta. Lamento que haya terminado en actos violentos, que se hayan tensionado tanto las fuerzas con los protestantes y terminaran agrediéndose y hay policías capturados, muchachos capturados y es una
un triste epílogo para lo que debería ser una cosa armoniosa. A mí me ha tocado, como ministro del Interior, dirigir la operación de cuidado de 4 movilizaciones de la oposición y no ha habido un solo muerto. No ha habido, nadie perdió un ojo. No hay policías capturados porque se extralimitaron. Sí se puede hacer protesta pacífica y tranquila. Lo hemos demostrado en este gobierno. Y por eso lamento profundamente que haya violencia dentro de la protesta. No la comparto. Y quien haya sido violento en una protesta y haya violentado los derechos de los demás debe responder ante la justicia. Si eso es así, señor ministro, entonces, ¿por qué la idea de que quienes fueron detenidos por los actos de protesta dentro de los movimientos que hubo el año pasado y el año pasado sean gestores de paz? No, no van a ser gestores de paz. Es que ha habido, digamos, una confusión en el lenguaje. Podrían ser unos voceros de conflictividad social. Algunas personas, no es para todos, dependiendo de cada historia de vida, dependiendo de cada tipo de delito que se ha cometido. Hay unas personas que amenazan a los jueces en las audiencias públicas, que son agresivos, que violentan y reconocen que violentaron los derechos agresivamente o mataron a un policía. Esas personas deben mantenerse a buena custodia de la justicia y responder por sus actos criminales. Pero hay muchos jóvenes, te voy a decir, nuestra hija menor de 20 años salió a caminar en las protestas. ¿Tu hija? Sí, señor, la más chiquita, porque ya tengo una de 24 y una de 25 profesionales que no protestan mucho, son animalistas, vegetarianas, lo que sea, pero no protestan mucho. Se acaban de graduar, entre otras cosas, pero la que está en la universidad estudiando salió a marchar. Si ella sale a marchar en medio de una protesta y hay un conflicto, perfectamente hubiera podido terminar siendo capturada y eso no la hacía delincuente por estar en el lugar equivocado. Hay muchos jóvenes que estaban en el lugar equivocado, que estuvieron en medio de la violencia, que solamente, tengo casos en que he conocido que solamente pasaban por ahí en el momento en que estalló un petardo y lo acusaron del petardo y tiene que demostrar que no fue, pero tiene una historia de vida de ser un dirigente estudiantil, de ser un líder de acción comunal que le aporta a la sociedad. Esa persona, la pregunta es, ¿para eso son las cárceles? Y el presidente Petro desde la campaña y el día que reconoció el triunfo se comprometió a estudiar esos casos y a buscar la manera de que no se castigue injustamente una persona o que si hay que castigarla. En este tema el Ejecutivo no se mete a definir si debe haber o no debe haber un castigo, eso lo definen los jueces, pero mientras llega el castigo hay historias de vida de jóvenes que solamente estaban protestando, que merecen estar en libertad y defenderse en libertad porque no son ningunos ampones ni ningunos, como les dicen, terroristas o algo parecido, pero eso lo tendrá que definir el juez en la sentencia correspondiente. Señor ministro, mi pregunta final, si usted no fuera ministro de Estado, sino senador de la República, y aspirara a tener ahora dentro de su partido una lista cerrada, ¿a quiénes incluiría usted en la lista cerrada? Uy, lo que más representara al país. Yo, por ejemplo, metería, lo primero, muchos más jóvenes en la política. Los jóvenes, hablo por mis hijas también, los jóvenes hoy son animalistas, defienden todo lo que haya que hacer contra el cambio climático, no les gusta el fracking, defienden el agua, la respetan. Esas nuevas causas son las causas del futuro. Jóvenes. Claro, yo metería más jóvenes. Metería muchas más mujeres, no solo el 50%. Eso está, 50-50. No, pero no solo el 50, metería más mujeres. Pueden haber hasta listas hegemónicas de mujeres para que entren todas de una vez. Hacer un matriarcado aquí. Metería congresistas de regiones apartadas, que solos no tienen la posibilidad de llegar nunca. Sí. Lo podrían hacer en listas cerradas. Hay regiones totalmente excluidas y eso estoy seguro que el pueblo colombiano valoraría mucho más. Metería mucho más indígenas, campesinos, afrocolombianos, raizales de San Andrés, hombres o mujeres dedicadas a proteger la selva amazónica. No hay senador de la selva porque allá no vive gente. Hay que meter gente que se dedique a eso. Yo metería gente de nuevas causas y de regiones olvidadas para que lleguen a trabajar por el desarrollo integral y colectivo de Colombia. Animalistas, a propósito. Obviamente. Animalistas a propósito, que acabamos de votar con el apoyo del gobierno y ahí estuve en ese debate. Entre otras mañanas fue ayer hasta las 3 de la mañana estuvimos para votar eso y que prohíbe las corridas de toros. Yo sé que hay gente que no comparte pero pues, ministro, con todo histórico. Yo no tengo autoridad, pero queda usted nombrado
director de la lista cerrada para que escoja esa lista de miembros de la... Sin bolígrafo, con mecanismo democrático. Yo no voy a escoger a nadie. Democráticamente, una lista ideal tiene que ser pluralista. Ministro, muchísimas gracias por estos dos programas. No, a usted, Yamil, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que prosigan aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Suben a 12% tasa de interés, drástica medida para contener inflación. Gremios y empresarios piden detener ya alzas en tasas para no afectar más el crecimiento económico del país. Presidente Petro dice que arriendos, servicios y alimentos no deben subir más del 13%. Ministra de Trabajo anuncia medidas para contener alzas en 50 bienes y servicios. Alza del 12.5% en todo transporte masivo en grandes capitales. Presidente Petro escoge 7 primeros voceros de paz. Son jóvenes detenidos por protesta social. Ministra de Salud arremete contra la CPS. Anuncia que saldrán del sistema de salud. Relevarán soldados regulares en zonas rojas de orden público, anuncia ministro de Defensa. Se agrava confinamiento en poblaciones del Chocó por paro armado del ELN. Corte Suprema reconoce derecho a pensión en casos de poliamor. Encuentro del presidente Petro con cocaleros en el Tarra, en el Catatumbo. Mesa de paz con extraditables en cárcel La Picota. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Junta Directiva del Banco de la República incrementó sus tasas de interés al 12% para frenar la alta inflación, que ya se ubica en el 12,5%. Se espera que la decisión empiece a surtir efecto a partir del primer trimestre de 2023. En línea con las expectativas del mercado financiero, la Junta Directiva del Banco de la República subió del 11 al 12% su tasa de interés. En la reunión de este viernes, el banco emisor tomó la decisión al señalar que los índices de inflación siguen siendo altos. Los alimentos generan gran presión sobre el índice de precios al consumidor. El aumento tan fuerte que se ha dado en el precio relativo de los alimentos, con un aumento nominal de esos precios de los alimentos de 27%, empiece a frenarse o eventualmente incluso a revertirse parcialmente en el año 2023. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, espera que la inflación empiece a ceder a partir del primer trimestre del año por la corrección en los precios de los alimentos y la reducción en el precio del dólar. Si logramos que a través de las acciones de la política monetaria, pero también de la oferta de alimentos, incluso la baja la tasa de devaluación, todo eso ayuda pues a moderar los precios. Ese efecto, incluso es un efecto contracíclico, para ponerlo de una manera, porque es que todos los hogares de ingresos medio bajos y bajos van a tener mayores ingresos reales. Es un efecto de demanda, además con un elemento distributivo positivo. Por el momento no se observan impactos por el invierno. La expectativa de inflación para 2023 es del 7,5%. Los gremios de la producción esperan una pausa en el aumento de las tasas de interés para no afectar índices de crecimiento de la economía. De esta manera, los gremios de la producción del país piden detener al Banco de la República el incremento de las tasas de interés. El objetivo es evitar mayores impactos sobre el crecimiento de la economía colombiana. Teniendo una tasa alta ya se da cuenta o ya acepta que el reto grande del año entrante va a ser mantener la actividad económica, mantener el empleo y mantener el ingreso de los hogares colombianos. Para Fenalco, el próximo año, en la medida que reduzca la inflación, se debe recortar la tasa de interés. Y esperamos que con esta última subida de este año sea la última y que en la medida que empiece a ceder las tasas de interés la inflación el año entrante, comience también a bajar las tasas de interés. Los agricultores esperan subsidios a la tasa de interés para no afectar a los productores del país.
El subsidio a la tasa de interés, que es un mecanismo que existen más de 15 líneas especiales de crédito. Este año fueron 150.000 millones aproximadamente de subsidio a la tasa de interés para pequeños y medianos productores principalmente, y le hemos hecho la solicitud al Gobierno Nacional que sea una chequera bastante abultada si le quieren llegar a más productores, y a propósito de que hemos tenido muchos incrementos en la tasa de interés en el 2022. La tasa de interés se ubica en el 12%. Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió a través de su cuenta de Twitter que los arriendos, los servicios públicos y los alimentos no suban por encima del 13%. Ni los arriendos, ni la energía eléctrica y los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer un 13% el próximo año. Sus precios deben bajar. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado. El presidente además le solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas de los servicios públicos del índice general de precios y de factores especulativos. Desde los gremios respondieron. Yo creo que está pensando con el deseo que tenemos todos de quebrarle, como dicen, la tendencia a la inflación. Pero yo estoy seguro que el gobierno tiene claro que para poder resolver el tema de inflación de alimentos se requieren no solamente los incentivos al seguro de las cosechas para contrarrestar los fenómenos del clima, un subsidio a la tasa de interés porque los créditos agropecuarios cada día son más costosos, y por supuesto lo que se puede hacer en materia de apoyo al costo de los insumos. Que los servicios públicos no están en el interés de subir los servicios públicos por encima de la inflación. Nosotros incrementamos los valores de acuerdo a los costos. Sería muy peligroso no incorporar los costos reales porque pondría en riesgo la seguridad financiera de las empresas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció la expedición de un decreto para contener las alzas de varios productos y servicios que están ligadas al reajuste del salario mínimo. Los productos y servicios de vivienda y transporte son los priorizados en los primeros 50 elementos para desvincular del aumento del salario mínimo. Tienen que ver unos con vivienda, otros con transporte, otros en turismo y comercio, o todo lo que tiene que ver con multas y tarifas, el mismo procedimientos notariales. En los productos farmacéuticos lo que tenemos es que hay los productos que están en la canasta básica del IPC que saca el DANE, que son 10, ahí hay antigripales, ahí hay antibióticos, antiinflamatorios, ellos ya tienen una regulación y hay un sistema de vigilancia directa. La jefe de la cartera laboral afirmó que también se evalúa la propuesta de los pensionados sobre bajar el porcentaje de cotización de un 12 al 10%. La de 2 salarios a 3 salarios mínimos, eso más o menos es una población del 11% de los pensionados y tiene un costo fiscal de 110.000 millones anuales. Esto está con Hacienda. De los 204 productos que serán desindexados del salario, 170 se harán a través de actos administrativos y 34 vía proyectos de ley. Los alcaldes de ciudades capitales pactaron un incremento del 12,5% en las tarifas del transporte público para el próximo año. En Bogotá, el pasaje de Transmilenio rondaría los 3.000 pesos. Los alcaldes reunidos en Asocapitales, incluida la alcaldesa Claudia López, acordaron un aumento del 12,53% en las tarifas del transporte público para el próximo año. Este es el incremento que refleja la inflación que llevamos acumulada al mes de noviembre de este año. Un aumento de la tarifa del transporte público de casi el 13% es una locura. Esto empujaría a comprar más carros y más motos. En Bogotá, la Secretaría de Movilidad no ha confirmado el valor definitivo de la tarifa, pero de mantenerse el 12,53%, el pasaje de Transmilenio quedaría en 2.900 pesos y el del SITP en 2.750 pesos. Tiene que sacrificar la mayoría de cosas, alimentación, gastos, arriendos, porque ya el transporte se magnifica ya en el bolsillo. Un poco caro. ¿Por qué? Porque es que no se ha parado, se demora mucho el transporte, hay mucho trancón. No me alcanza, no, ya que este duro es duro. Ahí tocaría, en realidad, perdone la palabra, a todas las personas, de pronto colarse. Los alcaldes pidieron al gobierno nacional honrar el compromiso de aportar 1.5 billones de pesos para hacerle frente al déficit de los sistemas de transporte del país. El presidente Gustavo Petro escogió hoy a los primeros 7 voceros de paz que quedarán en libertad para que trabajen en procesos de reconciliación.
Los primeros escogidos por el presidente Gustavo Petro dentro de la Ley de Orden Público como voceros de paz y que saldrán de prisión domiciliaria y de las cárceles para entrar en procesos de reconciliación con organizaciones sociales son 7 jóvenes, 5 hombres y 2 mujeres. Santiago Márquez es un estudiante universitario del área de pedagogía en Bogotá. Arles Bolaños es un líder indígena. Adriana Esperanza Bermeo es una líder de causas animalistas. Laura Camila Ramírez, que está también en detención domiciliaria. Juan Sebastián es un galeano, es un artista, también está en detención domiciliaria. Álvaro Andrés Duque y Bremen Inestrosa, ambos artistas. El ministro de Defensa, quien hace parte de la comisión interinstitucional que escoge a los jóvenes que serán liberados, explicó que el concepto de primera línea no se tuvo en cuenta. No se trata precisamente de primera línea, es sobre todos los que están privados de libertad en virtud de la protesta social. Y el ministro de Justicia aclaró que tienen que esos jóvenes firmar un acta de compromiso con el comisionado de paz de las tareas que van a cumplir en su papel de reconciliación. El programa de vocería de paz no incluye una remuneración para estas personas. Esos nombres serán incluidos en una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro para que los jueces los dejen en libertad. Se hizo realidad la esperanza de 7 familias de tener a sus hijos detenidos por participar en la protesta social de regreso a casa para Navidad. ¿Quiénes son estos jóvenes que fueron nombrados voceros de paz por el gobierno Petro? Aquí en Noticentro 1 CMI les contamos. Andrés Duque y Bremen Inestrosa cumplieron 6 meses tras las rejas. Ellos, desde el trabajo barrial y artístico, han hecho posible el crecimiento del movimiento Los Sin Techo en Popayán. Andrés Duque y Bremen Inestrosa son sobre todo unos luchadores por la paz. Andrés, estudiante, padre, Bremen, artista y también un padre de familia. Para Leandra, la detención de los 2 jóvenes es parte de la criminalización del liderazgo social y de la política criminal del Estado de crear enemigos internos. Ellos están hoy privados de la libertad a partir de un señalamiento que hace el antiguo ministro de Defensa, y a partir de allí se establece una cantidad de elementos para criminalizar una acción totalmente loable, que es la garantía y luchar por la garantía de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vivienda digna. Junto a Andrés y Bremen, también recuperará la libertad Adriana, una joven dedicada a las ollas comunitarias durante las protestas y a ser pintora, que hasta la cárcel llevó su arte de murales. Esto es una alegría grande para mí, saber que mi hija está entre de las primeras personas que salen de la cárcel, y yo creo que con esto en gran parte se está haciendo justicia con ella. Santiago es otro joven estudiante de biología y luchador social que también verá la libertad. La recibo con mucha alegría, pero hay un pero en el camino que me duele mucho, que aún sigan muchachos encerrados allá entre murales, aguantando hambre y durmiendo en un planchón de cemento. Doña Lina y doña Marta esperan el momento del nuevo abrazo. Sí, tengo que ir ahorita el domingo a visitarlo. Pegarle un abrazo fuerte, mejor dicho, no soltarla. Con la salida de Bremen de la prisión, regresará a las calles su personaje de Colombia desangrada, que seguirá clamando por cambios en el país y ahora por la libertad de quienes aún permanecen tras las rejas. La ministra de Salud, Carolina Corcho, criticó duramente la labor que cumplen las EPS en el sistema de salud. La ministra de Salud, Carolina Corcho, asistió a la audiencia pública convocada por la bancada nariñense y la Comisión Séptima del Senado de la República, en donde se socializaron las bases de la reforma en salud que presentarán el próximo año sobre 2 temas particulares que recaen sobre la Ley 100. Desde el año 2012, la Contraloría General de la República viene advirtiendo el estado de insolvencia financiera y el desplome y la inviabilidad financiera de las EPS. Esto no es nuevo. Hay advertencias claras desde hace muchos años de que esto viene ocurriendo. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que aplicar una eficacia sancionatoria sobre aquellas que no funcionan. En el momento en que tú liquides aquellas que no funcionan, trasladas a esos ciudadanos a las que funcionan o medianamente funcionan y se desploman. Esa es la necesidad de una reforma. Por su parte, la ministra fue enfática en señalar que con la reforma se hace necesario superar la intermediación financiera y administrativa con las EPS y realizar el desmonte progresivo de las mismas para sanear deudas existentes con los centros hospitalarios.
Lo que haríamos entonces, aprobada la reforma, es que se descentraliza el fondo ADRES sin situación de fondo, no es que la plata vaya para aquí. Y ese fondo ADRES asume ya el pago directo a las clínicas y hospitales. Hoy ese fondo ADRES paga las EPS para que las EPS paguen a las clínicas y hospitales. Según la Superintendencia de Salud, las EPS liquidadas dejaron deudas por 27 billones de pesos. Por su parte, las que están en proceso de liquidación tienen pasivos por más de 5 billones de pesos, mientras el sistema de salud en la actualidad adeuda 16.6 billones de pesos. Es que esto no está llegando a las clínicas y los hospitales, que se están viendo arrasados por ese déficit financiero, y es la clínica y el hospital quien atiende el paciente. Entre tanto, se descentralizaría la Superintendencia de Salud para lograr inspección, vigilancia y control, y para de esta manera evitar la pérdida de recursos, y se refirió a EMSANAR haciendo un llamado para que cumpla con sus deudas. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, pidió a las fuerzas militares y de policía que no bajen la guardia y asuman el control en las regiones. Hablando ante los nuevos 42 generales de la Fuerza Pública que fueron ascendidos hoy en la plenaria del Senado, el ministro de Defensa les dijo a los militares y policías que los diálogos de paz no se pueden entender como una debilidad del Estado, ni pueden dar lugar a un relajamiento del control territorial. Sin ustedes no es posible la paz. Con ustedes podremos conquistar esa nueva nación que requerimos, esos nuevos espacios en el territorio. Los ascendidos generales Henry Sanabria, director de la policía, y Helder Giraldo Bonilla, comandante de las fuerzas militares, dijeron a Noticentro 1 CMI que el país puede confiar en la acción de la fuerza pública. La fuerza pública, particularmente la Policía Nacional, tiene ese compromiso y esa obligación constitucional de garantizar la seguridad en todo el territorio. Seguiremos cumpliendo ese deber del control territorial. En medio de todas las dificultades estaremos siempre defendiendo la comunidad, la población civil. El nuevo general de la Fuerza Aérea, Danis Forero, señaló que las fuerzas militares y de policía seguirán garantizando la protección de las comunidades. Capitanes y coroneles del ejército que ascendieron este viernes serían llamados a prestar servicios en zonas de alto conflicto. La idea es cumplir la orden presidencial de reemplazar soldados regulares por profesionales. Se llevaron a cabo los ascensos de capitanes y coroneles del Ejército y de la Armada. Estos entrarán a reemplazar a los soldados rasos o regulares que están en zonas de conflicto. Y un compromiso que impone altas, fuertes responsabilidades que estamos seguros van a cumplir ustedes en estas nuevas actividades que, por alcanzar altos rangos, por avanzar en sus carreras, asumen con sus hombres, pero también con el país. Los movimientos en el país se empezarán a dar desde el próximo lunes. Se agrava la situación en el sur del departamento del Chocó por el paro armado declarado por el ELN en esa región del país. Al menos 9.800 personas de los municipios de Ixmina, Medio San Juan, Cipí y Novita se encuentran en confinamiento indefinido debido al paro armado anunciado por el Frente Occidental Omar Gómez del ELN en esa parte del occidente colombiano. Y hoy, con la restricción por el decreto de ELN, nos restringe la movilidad por el río San Juan, así afectando la pesca, la cacería y las actividades del campo. Estas comunidades están encerradas en sus propios territorios y no pueden desarrollar sus actividades diarias. La Sociedad de Activos Especiales entregó a 120 familias campesinas un megapredio en Córdoba que estaba en proceso de extinción de dominio por vínculos con el Clan del Golfo. Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, capo del Clan del Golfo recientemente extraditado a Estados Unidos, era el propietario de este megapredio que fue decomisado por la Fiscalía. La hacienda llamada Pontevedra tiene 1.200 hectáreas y está ubicada en el municipio de Planeta Rica, en Córdoba. La propiedad fue cedida a 120 familias campesinas para que desarrollen proyectos productivos. Estamos haciendo uso del inventario de todos los bienes de capital, tanto en tierra como bienes muebles, que puedan
ponerse al servicio de un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico que vincule a la economía popular y a las comunidades históricamente excluidas. La Sociedad de Activos Especiales espera entregar 31 megapredios en proceso de extinción de dominio para familias campesinas. El Consejo de Bogotá finalmente cambiará los vencidos extintores contra incendios. Este fin de semana quedarán actualizados todos los cilindros. Tras la denuncia hecha por este noticiero sobre los extintores vencidos hace 9 meses en el Consejo de Bogotá, la corporación aseguró que se trató de un error en la contratación y se comprometió a solucionar el problema en las próximas horas. Ya el contrato salió para el edificio nuevo, para el edificio antiguo y ya hoy quedan puestos los extintores. Y es que lo que pasaba por desapercibido en el recinto, hoy despertó la preocupación de los cabildantes. Los concejales, los funcionarios de la administración que se encuentran citados, los trabajadores del Consejo, están poniendo en riesgo su vida cuando estos extintores no están al día. Preocupan este tipo de situaciones no solamente en el Consejo de Bogotá, sino en cualquier lugar donde haya aglomeración de personas. Pese a la insistencia, el presidente del Consejo se abstuvo de entregar declaraciones sobre el grave descuido que pone en riesgo la vida de sus colegas y la de más de 1.000 personas que visitan a diario la corporación. La Registraduría Nacional exigió a los notarios del país tramitar la escritura pública para el cambio del componente sexo de los ciudadanos que así lo requieran, porque ese documento público es la base para la corrección del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía de las personas transexuales o que se declaren no binarias. Rodrigo Pérez Monroy, director nacional de Registro Civil, declaró hoy que la Registraduría Nacional, dando estricto cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, está incluyendo la categoría de no binario o de trans en el componente sexo en los documentos de identidad de los ciudadanos que cumplen con los requisitos y así lo soliciten. Hasta el momento hemos recibido 26 casos para posgrabación. Se le ha sido expedido no solamente el registro civil, sino el documento de identificación con la variante no binario. La comunidad trans reconoció que es un avance, pero denunció que todavía falta coordinación institucional para que no tengan barreras. Creo que esto es un paso importante, digamos, como que lo hagan públicamente y que anuncien que están trabajando en estos temas es importante, pero esta no es la única barrera que tenemos. Necesitamos que Registraduría, Notaría e incluso el Ministerio de Justicia puedan articularse y emitir una directiva para que todas las notarías y todas las registradurías puedan manejar la misma información. La comunidad trans asegura que sus integrantes son víctimas de discriminación y violencia, especialmente en los despachos públicos. La Corte Suprema de Justicia reconoce la existencia del poliamor y protege los derechos pensionales de este tipo de familias. Un fallo de la Corte Suprema reconoce que las familias también pueden ser conformadas por relaciones poliamorosas, es decir, por la convivencia sentimental simultánea entre más de 2 personas con el pleno consentimiento de todas. Se admitió la posibilidad de que las personas que ostentan la calidad de compañeras o compañeros permanentes pueden ser 2 o más sin importar el número. Varias personas, sin importar su sexo, pueden confluir con el ánimo de constituir una sola familia. Una persona puede amar a 2 personas a la vez y los 3 entre sí. La Corte hizo el pronunciamiento al estudiar el caso de 3 hombres que convivieron en poliamor bajo el mismo techo durante 10 años hasta la muerte de uno de ellos en 2014. La Sala Laboral ratificó un fallo que le concede la pensión a los cónyuges que quedan de esta relación poliamorosa, haciendo la siguiente precisión en materia pensional. No existen razones jurídicas que permitan desconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes por el hecho de que 3 personas, sin importar el género, hayan decidido conformar un núcleo de manera estable. El presidente Gustavo Petro encabezó hoy una cumbre de cocaleros de todo el país que sesionó en el municipio de El Tarra, en el Catatumbo. El mandatario anunció además que en abril comenzará a ser construida una universidad en esa región. En el municipio del Tarra, departamento del norte de Santander, el presidente Gustavo Petro encabezó un encuentro de cocaleros de todo el país. Allí el presidente manifestó que la hoja de coca es una planta que no le hace daño a la humanidad y que el negocio del narcotráfico debe tener un enfoque diferencial en todo el mundo, porque la lucha contra ese flagelo, contra ese negocio multilateral ha fracasado. En el Catatumbo, el presidente dijo que en abril comenzará a construirse una universidad para esa región vulnerable. Los programas de esa universidad deben ser pactados con ustedes, porque es lo que necesita el territorio, lo que hay que enseñar, lo que hay que aprender. Estoy convencido que
El tamaño de esa universidad que proponemos sea para 3.500 estudiantes año. Y también habló de los 100.000 jóvenes que serán gestores de paz, a los cuales les pagarán $1.000.000 desde enero del Catatumbo. Dijo que habrá cupo también en ese programa. Vamos a intentar que 1.500 jóvenes empiecen en ese programa que inicia el 1 de enero. Ya cuando hagamos aprobar los presupuestos de la reforma tributaria, que para eso fue que la hicimos aprobar. El mandatario de los colombianos se comprometió a que su gobierno llevará más obras de infraestructura y atención social a la región del Catatumbo. Internos de la Picota participaron de la primera mesa de diálogo para contribuir a la paz en Colombia. Exintegrantes de las autodefensas y acusados por narcotráfico lideraron el encuentro. Noticentro 1 CMI ingresó a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. El IMPEC lideró una mesa de paz con el fin de promover las buenas conductas desde los centros de reclusión, buscando eliminar la extorsión y de convocar a peligrosos presos a hacer parte de grupos gestores de paz dentro de las cárceles. Los privados tienen sed de aportar a la paz, de ser escuchados y creen dentro de una justicia restaurativa que pueden hacer parte de esto integral. Parte de hacer la paz también es poder darle voz a los que no tienen voz. Esta iniciativa también se lleva a cabo en otros centros de reclusión. Avances o muestras de paz, de reconciliación, de voluntad y disposición para participar en estas mesas de paz total. La paz total es el respeto por los derechos humanos, es ser consciente de que nosotros tenemos humanidad y que debemos ser tratados como tal. Extraditables y peligrosos narcotraficantes hacen parte de estos grupos de paz. Fracasó el intento para adelantar las elecciones en Perú, que enfrenta graves protestas. Rusia lanzó una nueva oleada masiva de bombardeos para devastar las infraestructuras energéticas en Ucrania. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El adelanto de las elecciones en Perú para poner fin a la crisis tras la destitución del presidente Pedro Castillo fracasó en medio de violentas protestas que han dejado a más de 500 heridos y 18 fallecidos tras los choques con militares en el marco del estado de emergencia nacional y mientras la crisis ha dejado a miles de turistas varados en Cusco y Machu Picchu. Rusia lanzó una nueva oleada masiva de bombardeos para devastar las infraestructuras energéticas de Ucrania, dejando a millones de personas sin luz ni calefacción en gran parte del territorio, cuando el invierno arrecia con temperaturas bajo cero. Al menos 2 personas heridas dejó la explosión del mayor acuario cilíndrico del mundo que se encontraba en un importante hotel de Berlín. El Aquadome, de 16 metros de altura y por 11,5 de diámetro, reventó durante la madrugada por motivos desconocidos, vertiendo hacia el exterior 1 millón de litros de agua salada y los más de 1.500 peces tropicales que albergaba. En enero de 2023 se abrirá la licitación para construir la segunda línea del metro de Bogotá. Así lo confirmó la alcaldesa Claudia López, luego de que en el Congreso se aprobaran las garantías para respaldar el proyecto. La segunda línea subterránea del metro de Bogotá se licitará en enero del 2023. Un paso fundamental en un proyecto que nos compromete con más de 2,5 millones de habitantes de las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso autorizó gestionar los créditos por 7.8 billones de pesos. Nos permitirá celebrar los contratos de préstamo con la banca multilateral, con los bancos BID, Banco Europeo de Inversión, con la CAF, con el Banco Mundial, para de esta manera tener todo el soporte financiero que permita abrir la licitación en el 2023. La línea 2 del metro iniciará en la calle 72 con Caracas e irá hasta Fontanar del Río en la localidad de Suba. Tiene 15.5 kilómetros, 11 estaciones y la inversión es de 34.9 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,89% a 1.211 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización del 10% a 6.380 pesos. La acción de BHI fue la que más bajó, con una pérdida de 15,48% a 239 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 55.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,22% a 31.110 pesos.
Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.802 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.620 pesos y lo venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.071 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.64. El azúcar se transó en 20,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.50. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.26. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.133 pesos. Hay una noticia al cierre. El Consejo Nacional Electoral informó esta noche que sancionó con una multa de casi 15 millones de pesos a Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por el mal manejo que le dio a la cuenta única bancaria que administró los recursos de ingresos y gastos de su campaña a la gobernación del Atlántico en 2019.